¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Recientemente se realizó el evento Diálogo Ciudadano Nacional por el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en el que participaron organizaciones de diversas mujeres, así como el Estudio para la Defensoría de los Derechos de la Mujer, DEMUS, y la Defensoría del Pueblo, en el que se presentó una solicitud donde se solicita que se le brinde mayor atención a las mujeres que son víctimas de violencia sexual en nuestro país. Sobre ese tema vamos a conversar con María Isabel Sedano, directora de DEMUS. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. Gracias por la entrevista. Bien, coméntenos, ustedes, como ya le he mencionado, participaron en este evento que se busca que la mujer que es víctima de violencia sexual sea tomada en cuenta desde sus derechos, desde los organismos que están encargados de velar por su protección en todas las instancias, ¿no? Desde la declaración, desde cómo se le recibe cuando va a dar la denuncia, en fin, todo lo que significa cuidar y velar por su seguridad. Coméntenos en qué consiste este diálogo que ustedes han presentado la semana pasada. El diálogo ciudadano es un diálogo ciudadano nacional por el acceso a la justicia para las víctimas de delitos sexuales. El año pasado, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y septiembre ya se registraban 13.580 denuncias por delitos sexuales, ¿no? Además de que es una expresión de violencia machista cotidiana y generalizada, también es grave la impunidad que la rodea, ¿no? La violencia sexual, una víctima de violencia sexual tiene serias dificultades para acceder a la justicia debido a estereotipos y prejuicios de género y la revictimización que sufren de parte de los operadores de justicia. Así es. Sufren diversas situaciones, ¿no?, que generan que ya en su estado de víctima ante esta situación de violencia contra la mujer, a la hora de dar la denuncia, como usted lo ha dicho, no se le da la atención que merece, tanto en las comisarías, no se le trata de acuerdo al problema que viene padeciendo, y pasa por un tema de insensibilidad, se podría decir, incomprensión a la situación que está pasando la mujer en este caso. Nuestro país tiene una cultura machista muy arraigada y también esta cultura machista se encuentra en el sistema de justicia. Así como un gran porcentaje de peruanas y peruanos piensan que las mujeres víctimas de violencia sexual la provocaron o tienen la culpa o son responsables, también muchas veces los operadores de justicia, desde la policía, los médicos legistas, los fiscales, los jueces y juezas, o la misma comisaría donde piensan se así, instancia, ¿no? Y por eso preguntan muchas veces a las víctimas sobre lo sucedido, ¿no?, dudando de su palabra, ¿no? Entonces las víctimas tienen que declarar una y otra vez, ¿no?, por lo menos en cada instancia a la que acuden, ¿no? Cuando actualmente, según la ley, las niñas y adolescentes tienen el derecho a declarar una sola vez y en cámaras Gesell, que son unos espacios donde se puede tomar una declaración, grabarla y se tienen los cuidados debidos. Es un profesional, psicólogo, psicóloga especializado, se brindan condiciones de seguridad y confianza, ¿no? Entonces nosotras lo que estamos es proponiendo que se incrementen el número de cámaras Gesell para garantizar el derecho de declaración única, porque actualmente son apenas 32 en todo el país. Hay regiones en las que no hay cámara Gesell, ni siquiera salas de entrevista única, que son una modalidad de mucho menos costo. Hay regiones como Huancavelica, como señalo, que no tienen ni una sola cámara Gesell, ¿no? Y regiones como Junín, como Arequipa, donde se registran mayor cantidad de casos, apenas tienen 2 o máximo 3 cámaras Gesell, ¿no? Entonces queremos que se incrementen, que además
ya sea cámara GESEL o sala de entrevista única, tengan traductores, porque en muchas zonas las víctimas tienen que declarar en castellano cuando su lengua de origen, su lengua materna es otra, ¿no? Y queremos pues que el Ministerio Público persista en la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas de incrementar presupuesto para que hayan más cámaras GESEL, asimismo que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe y lleve al Congreso estas solicitudes, ¿no? Claro. Porque finalmente luego no se le entrega el presupuesto idóneo, ¿no? De igual forma, también hemos propuesto que se fortalezca con mayor inversión pública la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público. ¿En qué consistiría esto de fortalecer el tema de testigos? Unidad de víctimas y testigos, UDAVIT. De acuerdo a la reforma procesal penal, ahora el Ministerio Público, a través de las unidades de víctimas y testigos, tiene la competencia y la obligación de brindarle a las víctimas acompañamiento legal, psicológico y garantizar que las medidas de protección que se dictan se cumplan. Entonces, tenemos que muchas veces la única medida de protección que se da en los casos de violencia sexual es la reserva de la identidad, ¿no? Que no se ponga el nombre, sobre todo en casos de niñas y adolescentes, medida que es poco efectiva porque muchas veces, como se sabe, ¿no? O sea, del 100% de víctimas de violencia sexual, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el 75% son víctimas de un integrante de su familia, de su propia familia, ¿no? Entonces se conocen, ¿no? Claro. Entonces no tiene mucho efecto, ¿no? Cuando deberían adoptarse otro tipo de medidas como la salida del agresor para que no conviva con la víctima o la creación de más casas albergue o de refugio para que las víctimas estén seguras y no tengan que estar pues enfrentando las amenazas, el solo hecho del tema psicológico emocional que le afectaría el convivir con el agresor de una situación tan no complicada, sino difícil. Seguramente en el tema psicológico, emocional, de esta persona no va a estar nada bien y va a necesitar todo un tratamiento y para ello se requiere marcar distancia de eso, sí. ¿Cierto? Para nosotras es muy importante la prevención de la violencia sexual, pero igual de importante, y queremos que se genere una conciencia de ello, es que no haya impunidad, porque cuando un juez o una jueza no sentencia adecuadamente, lo que les está diciendo a todos y a todas es que pueden seguir cometiendo ese mismo delito, ¿no? Así es. Yo le pido, señora Marisabel, que nos dé unos minutos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando sobre este tema. Hay que tomar conciencia, pero sobre todo hay que trabajar en el tema de la sensibilización de las autoridades para que implementen mejores normas y puedan trabajar más a fondo en este tema. Vamos a ir a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.